Hola a todos y a todas, espero que estéis muy bien. En el siguiente vídeo vamos a intentar resolver aquella duda que alguna vez os ha podido surgir, como es la de si es bueno o malo estirar. Si el estiramiento muscular previene algún tipo de dolor, previene algún tipo de lesión y sobre todo también cuándo hay que estirar y cómo, si antes de una actividad deportiva o después. Pues en el siguiente vídeo vamos a intentar resolver algunas de estas dudas. Un músculo tiene propiedades viscoelásticas que permiten su adaptación ante diferentes movimientos, gestos de la vida diaria o gestos deportivos habituales. Este tejido muscular permite cierta elongación o cierto estiramiento para que diferentes articulaciones de nuestro cuerpo se puedan mover y desarrollar bien pues, en el espacio. Por ejemplo, el bíceps braquial, que sería este músculo de aquí, lo que va a permitir es que la articulación del codo tenga un correcto movimiento de extensión. Si el músculo bíceps estuviera muy retraído o no tuviera esas propiedades elásticas, no permitiría que la articulación del codo se movilizara bien o el hombro. Hay muchos músculos que influyen en varias articulaciones. ¿Bien? Entonces, tenemos que hacer una diferenciación del concepto de estiramiento o elongación muscular, que sería aquella capacidad que tiene el propio músculo de estirar sus fibras musculares, y el concepto de flexibilidad. Y la flexibilidad pues, sería un correcto rango de recorrido de todas las articulaciones de nuestro cuerpo, que aparte de permitirse por la propia capacidad o la propia estructura de la articulación, de la cápsula articular, del líquido sinovial, etcétera, pues también va a ser permitido por esa viscoelasticidad del tejido muscular. El estiramiento podría ser una buena estrategia para mantener esta flexibilidad de los tejidos, sobre todo en aquellos deportes que requieran un rango muy amplio de movimiento, como puede ser un saltador de longitud o un lanzador de balonmano, por ejemplo, que van a exigir un rango de recorrido pues muy amplio. Entonces, a lo mejor en ese sentido sí que tendría una lógica hacer estiramientos. Y por el contrario, pues en un oficinista que está 8 horas delante del ordenador, a lo mejor hacer un estiramiento no tendría tanto sentido, porque no va a trabajar en unos rangos muy amplios de movimiento y su actividad física habitual es estar en esa posición. Con lo cual, en lugar de a lo mejor realizar un estiramiento, sería más conveniente salir de esa posición y mover, para promover que los tejidos les llegue más sangre, más aporte de nutrientes, que cambie el metabolismo basal de los tejidos y reducir efectos derivados de la isquemia, que es la falta de flujo sanguíneo. Entonces, depende de la actividad física de cada persona. Dentro de los tipos de estiramientos tendríamos que considerar 3 grandes grupos. Por un lado tendríamos los estiramientos pasivos o estáticos, en el cual los puede realizar una persona por sí misma con una posición mantenida de estiramiento muscular, pensando en la anatomía del músculo y las articulaciones que queramos movilizar. Y por otro lado, que sea un fisioterapeuta o alguien externo el que provoque esa posición de estiramiento pasivo. Luego tendríamos otro tipo de estiramiento que serían los activos o dinámicos, que sería un estiramiento más activo, que lo hace la propia persona, y dependiendo del gesto funcional o la práctica deportiva habitual, pues se pueden diferenciar en activos dinámicos o en balísticos, que son esos estiramientos más con rebote y que están más orientados a deportes que requieran una potencia, como pueden ser el fútbol o pueden ser algún tipo de deporte que requiera pues, una mayor velocidad y un mayor impacto sobre los tejidos. Y luego, por otro lado, tendríamos los estiramientos post-isométricos, esos estiramientos en los que se hace una contracción isométrica y después, por efectos neurofisiológicos y de reflejos a nivel espinal, se puede provocar una contracción y una relajación de la musculatura agonista y antagonista y favorecer un estiramiento posterior. También tenemos que considerar que todo el tejido muscular tiene infinidad de receptores de presión, de estiramiento, de tacto,
Y cuando realizamos una actividad funcional o deportiva vigorosa, que se ha sometido un estrés al tejido, pues periféricamente siempre va a haber una respuesta aguda o inflamatoria como respuesta del ejercicio, y es un mecanismo natural que siempre ocurre. En ese sentido, muchos dicen, después de una actividad física vigorosa o intensa, hay que estirar el músculo. Realmente no va a ayudar a prevenir ningún tipo de lesión, pero sí que puede el estiramiento pasivo. Sí que después, cuando ya se ha relajado toda esa vascularización del tejido o todo ese exceso de sangre y a las horas se quiere inducir relajación del tejido, pues sí que podría estar indicado solo para la percepción del deportista que el tejido se relaje. Sería un efecto más de relajación, ese exceso de tensión, esa respuesta aguda del ejercicio, pues bajar un poco el tono muscular y inducir la relajación, y que todos esos mecanorreceptores del tejido se intenten normalizar o se bajen esa excitación. Y otra medida también sería para el dolor muscular. Tenemos que comprender que el dolor muscular solo puede verse en tres condiciones. Una sería por una rotura muscular, y ahí va a estar totalmente contraindicado cualquier tipo de estiramiento hasta que no exista una fase de cicatrización del tejido, con lo cual el estiramiento va a estar prohibido por aquello de que si ya hay una rotura muscular y hacemos un estiramiento, pues podemos generar una mayor lesión. Luego teníamos otro tipo de dolor asociado a la musculatura, que serían las agujetas. Cuando hacemos un ejercicio intenso de fuerza o hacemos una actividad física intensa que luego tenemos un dolor post-actividad asociado a mecanismos de respuesta agudos, como ya he dicho, del ejercicio, inflamatorios, etcétera, y una serie de sustancias algógenas periféricas que pueden provocar ese dolor post-ejercicio. Ahí podríamos mejorar un poco el flujo sanguíneo, pues con un poco más de ejercicio. Aquello del agua y el azúcar es un falso mito, y tampoco nos va a ayudar quizás el estiramiento pasivo en ese tipo de dolor, porque es una respuesta ante un exceso de actividad física, y eso con el paso de los días se tiene que ir. Es por un exceso de carga de los tejidos, y es mejor la actividad física, actividad física leve, moderada, para mejorar ese exceso de carga en los tejidos. Y luego estaría otro tipo de dolor, que sería más la isquemia. La isquemia es por posiciones mantenidas, aquel dolor que es por falta de nutrientes y de oxígeno al tejido muscular, con lo cual el estiramiento pasivo tampoco estaría indicado, porque no va a beneficiar nada al dolor, y todo lo contrario. Por ejemplo, en un oficinista que tiene un dolor cervical por una posición mantenida, ese dolor cervical va a ser más asociado a esa inmovilización, a esa falta de flujo sanguíneo en la zona, con lo cual en lugar de hacer estiramientos pasivos es mejor salir de esa posición y hacer más movilización dinámica de la musculatura, con miembros superiores, movilización del cuello, para mejorar de alguna manera el flujo. Inclusive hay estudios que han mostrado beneficios del trabajo de fuerza a través de miembros superiores, con cintas elásticas y también de hombros, para mejorar el flujo sanguíneo y que toda esa lleguen aportes nutrientes, llegue oxígeno al músculo y ese dolor por isquemia cese. Mandarle a un paciente que haga estiramientos pasivos no tiene mucha más relevancia más allá de la percepción de la persona ante un estímulo que parece que relaja, pero no deja de ser algo muy superficial, ¿vale? Porque el tejido muscular ni se va a estirar más, ni vamos a mejorar el dolor, porque los procesos fisiológicos son los que son. Con lo cual, desde un punto de vista terapéutico, el estiramiento pasivo no estaría indicado. Luego, por otro lado, tenemos los estiramientos dinámicos. Y el estiramiento dinámico sí que estaría más aconsejado. Parecen ser los más apropiados en deportistas, ya que interpreta mejor la actividad en la que se somete la capacidad elástica de la musculatura. Y para ello, los fisioterapeutas debemos analizar la biomecánica de cada deporte, atendiendo a la amplitud de trabajo
así como el trabajo muscular, si es un trabajo más concéntrico, excéntrico, y el movimiento a nivel multidimensional de cada gesto deportivo, además de las características físicas de cada persona. Con lo cual, aquí sí que parece que el estiramiento activo estaría más indicado para favorecer y mantener aquello que decíamos de la flexibilidad y para adaptar mejor el tejido a esa carga habitual y en esos rangos de movimiento habituales. Dicho todo esto, por tanto, podríamos dejar de hablar de estiramiento y hablar más del concepto de flexibilidad y de adaptación de los tejidos a la carga. Con lo cual, si hablamos de flexibilidad, vamos a pensar en esa actividad funcional o en ese gesto deportivo que habitualmente pues, requiere que el tejido esté en un rango óptimo de movimiento. Con lo cual, si va a ser una persona sedentaria, en lugar de mandar ejercicio de flexibilidad o de estiramiento pasivo, lo que vamos a mandarles son ejercicios dinámicos para mejora de nutrientes y mejora del flujo vascular. Y para deportistas que estén trabajando pues vamos a pensar si están por ejemplo, un ciclista que va a estar en una posición más reducida de rango, más en carrera interna, como conocemos, o si va a ser un lanzador de longitud que va a trabajar más en rangos externos, en lo que conocemos como carrera externa o amplitud externa de movimiento. Dependiendo del gesto, eso va a decirnos qué tipo de ejercicios son los más adecuados para esa actividad funcional. Según la evidencia científica actual, parece ser que los estiramientos más efectivos serían los post-isométricos, es decir, esos estiramientos que se producen después de una actividad muscular isométrica en contra de una resistencia, ¿vale? Se pueden hacer contracciones de 5 segundos y a la relajación es cuando se hace el estiramiento. Eso sería estiramiento post-isométricos. Y según la literatura actual, parecen que han mostrado más beneficio en torno a la flexibilidad, al mantenimiento de la flexibilidad. Solo van a ser efectivos cuando haya una articulación que esté sana, es decir, que no haya un proceso artrósico, porque ahí sí que no vamos a conseguir más rango de movimiento, porque el problema es más de la propia articulación. El controvertido tema de la prevención es uno de los temas que más interés han generado, por aquello que se ha escuchado muchas veces de que te lesionas porque no estiras. No es así. Una lesión va a venir determinada por muchísimos factores. Falta de sueño, fatiga, falta de entrenamiento, falta de adaptabilidad de los tejidos a esa carga que están sometidos, etc. Hay muchos factores que intervienen y el estiramiento por sí solo ha mostrado que no previene ningún tipo de lesión. Según la evidencia científica, no hay ningún indicativo de que sea así, no ayuda a prevenir lesiones, pero sí que tenemos que darle un poco de sentido común. Por ejemplo, para pacientes que requieran potencia, explosividad y precisión técnica en su práctica deportiva habitual, un estiramiento estático previo a la actividad puede ser incluso perjudicial, ya que atendiendo a nuestro sistema propioceptivo, a todos estos mecanorreceptores que hemos comentado, si hacemos un estiramiento excesivo antes de una actividad intensa, todos estos mecanorreceptores no van a enviar la información hacia el sistema nervioso central porque han recibido un estímulo de relajación constante. Necesitan estar activados para que toda esa información de los tejidos, de la periferia, ante estímulos muy explosivos, con un gesto deportivo, pues el sistema nervioso central enseguida integre toda esa información para generar respuestas adaptativas a ese estímulo. Con lo cual, un estiramiento pasivo en este tipo de deportistas incluso estaría muy contraindicado, porque si se asocia también a una fatiga del sistema nervioso central, ya serían 2 puntos que hacen que pues, el deportista tenga más papeletas y más riesgo de lesión. No es que nos lesionemos por no estirar, sino nos lesionamos por falta de recuperación, falta de descanso, exceso de uso de una actividad habitual y falta de adaptación de los tejidos a esa carga habitual. Estos van a ser los factores de riesgo a una lesión y no tanto estirar o no. En conclusión, parece que los estiramientos no van a ayudar a prevenir ningún tipo de lesión y que van a haber múltiples factores que van a influir mucho más en el rendimiento deportivo, en el dolor de cualquier persona, pero no va a depender tanto de que si un músculo está más corto o más largo. Eso es un falso mito. Lo que va en las personas que se mueven poco,
lo que van a necesitar es movimiento, ¿vale? Nada pasivo, y las personas que se mueven mucho y requieran mucha carga mecánica en rangos determinados de movimiento van a necesitar el mantenimiento de la flexibilidad, ¿vale? Porque sería un requisito básico para que el tejido se adapte más a fuerzas mecánicas intensas, como ejercicios de fuerza o altas cargas en determinadas actividades deportivas. Si tienes dudas de si tienes que estirar o no estirar, lo mejor será que no estires. Eso será lo mejor. Si tienes cualquier duda, mejor no estires. Y consulta a tu fisioterapeuta, porque si a lo mejor tienes una práctica deportiva que requiera mucho esfuerzo físico, a lo mejor sí que interesa estirar. Lo suyo sería saber y averiguar qué tipo de estiramiento es el que tienes que estirar, porque va a depender mucho, y la respuesta sería depende de la actividad de cada persona. Un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!